La ola de México llegó hasta aquí, hasta el bar Tom Watch del LA Live en Los Ángeles. Y es que está emocionado el público mexicano. Aquí los vemos, los sentimos, porque la fiesta del Mundial ya arrancó con tremendo triunfo de México, 2-0 sobre Sudáfrica. Y mis ángeles, a mi lado, José del Valle, Eli Patiño, Rafa Ramos, yo soy Carolina Guillén y como lo prometimos, esto es la Copa al Día, que llega en vivo y directo hasta el último día del Mundial. Gracias a... Presentado por GMC. Y se lo vamos a contar todo, por supuesto, cómo se gestó esta gran victoria en el Estadio de Ciudad de México con ese primer gol, el 1-0 de Julián Quiñones, demostrando por qué es el delantero en mejor forma que tiene esta selección. ¿Quién lo iba a pensar? Un naturalizado marcando el primer gol del Mundial 2026. El segundo lo puso Raúl Jiménez de cabeza, con la cabeza, allí donde sufrió esa lesión que casi le quita la vida en la cancha. Sudáfrica termina con la derrota y con 2 menos, jugando con apenas 9. México hizo por momentos lo que quiso y aquí le vamos a contar todo. Una palabra que describa al México que vimos hoy poner en marcha esta Copa del Mundo, José. Cumplió. ¿No te gustó México? No, cumplió. Usted me dijo una palabra. ¿Quiere que desarrolle? Me gustó. Sí, desarrolla. Cumplió. A ver, en la previa decíamos que México era superior, que iba a aprovechar la localía. Jugar en Ciudad de México no nada más es jugar con el apoyo de su gente. En el monumental Estadio Azteca, Rafa lo mencionaba, la altura, la contaminación, y eso claramente influyó. México siempre estuvo en control del partido, pero por momentos sí le faltó generación de fútbol, le faltó hacer que el guardameta sudafricano fuese figura. Quiñones cumplió 33 goles en la Liga de Arabia, demostró por qué el Vasco Aguirre le dio la chance de ser titular por encima de Alexis Vega, que a lo largo del proceso siempre se había perfilado como uno de los titulares indiscutidos del Vasco. Primera vez que México gana un partido inaugural. No es fácil jugar este tipo de partidos porque hay mucha presión, el escrutinio, los medios de comunicación, no nada más de México, sino del mundo, atentos a este partido. Primera vez que Raúl Alonso Jiménez marca un gol en Copa del Mundo. Este es su 4º mundial y lo mencionaba Caro. Una persona que estuvo a punto de perder la vida, y la verdad que hay que celebrar que hoy Raúl Alonso Jiménez vuelve a marcar la diferencia. Desde que regresó el Vasco Aguirre, el hombre gol del Vasco ha sido Raúl Alonso Jiménez en Copa Oro, en Liga de Naciones, en amistosos, y hoy marca la diferencia en un partido clave para México. Era importante ganar, Caro, cumplió. Las formas las podemos discutir, hay mucho por mejorar, pero hoy México ilusiona con el resultado. Entonces México gustó. Cumplió para mí. Está cumplió. muy exigente José del Valle. ¿Qué dice Eli Patiño? ¿Cómo estar? Qué gusto. Para mí, calculador. México fue calculador porque por momentos del partido de pronto podríamos cuestionarnos que le pudo faltar ambición por tener a un hombre menos, inclusive a un hombre más, inclusive después a 2, y al final terminan expulsando a César Montes, pero creo que México fue calculador. Las que tuvo, que no fueron muchas, supo aprovechar, digamos que en un 50% lo que generó México, y al final probablemente este fue el plan de Javier Aguirre, un partido donde no se corrieran demasiados riesgos y las oportunidades que se generaran, que casi todos los balones de peligro hoy pasaron por el naturalizado, nuestro amigo, nuestro compadre de toda la vida, de Acapulco, Julián Quiñones. Entonces, fue el hombre importante, pero yo diría que México hoy fue calculador, no corrió demasiado riesgo. Estamos construyendo aquí el titular. México cumplió calculando. ¿Cómo lo remata el señor Rafa Ramos? Iba a utilizar ratonero, pero en lugar de eso, para no tratar de meritar la escasa elaboración que hicieron José del Valle y Elizabeth Patiño, voy a decir decepcionante. Sí, decepcionante. Contra dos hombres menos en la cancha, con uno desde el primer tiempo, la incapacidad de Javier Aguirre para saber atacar, para saber profundizar, la incapacidad para atreverse jugando de local, la incapacidad cuando uno veía a los sudafricanos jalar aire por la boca porque estaban prácticamente ahogados, asfixiados, cuando tenías el control del partido, cuando el árbitro estaba de tu lado, cuando era un escenario totalmente a tu favor.
ofreces esta miseria de espectáculo. Sé que ustedes los mexicanos van a glorificar este resultado. Qué bueno que ganó, es fantástico que gane 2-0 en un partido de arranque, pero de ahí a venir a elogiar de manera desbordante, porque José del Valle arranca con, no me acuerdo qué término utilizó, para después decir que despierta ilusiones, y Elizabeth Patiño ya hasta resulta comadre de Julián Quiñones, que fue lo único rescatable del partido. De ratonero me voy a decepcionante. Bueno, yo voy a tratar de sacarles el positivismo en esta hora que vamos a estar en el show, en un Top Watch abarrotado, sold out, lleno. Por ahí hay uno con la camiseta de Brasil esperando el debut de la verde amarela. Hubo mucha gente que vino a ver a Caro Guillén y a él y Patiño, no nada más al partido, Sí, y les daba miedo saludar a Rafa. Hacen bien. No los dudo. Con esa cara yo también me alejaba de... Pero yo quiero arrancar con que el primer gol en este mundial en casa para México, en el Azteca, como bien lo llama el señor José del Valle, dice, no le voy a llamar Estadio Ciudad de México, ante 87,000 aficionados. Lo metió un jugador nacido en Magüí, Payán, Colombia. Un naturalizado. ¿Eso le quita o le suma al festejo mexicano? Si me preguntas a mí, no, a ver, yo estoy en contra de que haya naturalizados en las selecciones de un país. ¿Por qué? Porque en algo tan intrascendente, tan pueril como es el fútbol, tú no puedes recurrir a los atajos, a la trampa de naturalizar a un futbolista, cuando lo único que estás demostrando es tu incapacidad para tratar de formar jugadores de tu raza, de tu sangre. Bueno, Rafa, pero Quiñones se formó en México, ¿eh? No, sí, bueno, o sea, se hizo profesional en México. Pero lo podemos considerar como jugador, o sea, sí no nació en México, pero él se terminó de formar. Pero en algún momento lo pidió la selección colombiana y como le hicieron el feo, se puso a jugar con México. No, de hecho él le dijo a Colombia, no me interesa, yo voy con México. Claro. No, yo estoy de acuerdo que está formado en México, pero no deja de ser un naturalizado, como naturalizado Fidalgo. Ahora, vayamos al escenario también de que no estaba en los planes Quiñones, no estaba en los planes Fidalgo y no estaba en los planes Brian Gutiérrez. O sea, tres jugadores que rescató el Vasco de último momento y que le sirvieron en este partido, aunque creo que hubo decepción en el caso de Brian y de Fidalgo, pero entiendo la chamba que hicieron. No, lo de Quiñones me parece fantástico, pero no deja de ser un jugador que le hurtaron a un esquema de legalidad. No eres capaz de formar jugadores, vive en tu mediocridad. No eres capaz de generar cracks, vive en tu mediocridad. Eso es un tema más profundo, porque este Quiñones hoy con ese gol se convirtió en el tercer naturalizado en marcar por México en una Copa del Mundo, como lo hizo en su momento Gallón de Costa Rica en 1930 y Ciña de Brasil en 2006. Este dato incomoda, Eli. No, a mí al menos no me incomoda, creo, y Rafa, la verdad yo creo que acá sacaste pues un poco la edad, el quedarnos en el tema retro de no naturalizados y con sangre de tu sangre. Al final yo creo que Quiñones es un tipo que siente a la selección mexicana, es un tipo que le peleó el puesto porque por momentos cuestionamos si realmente entraba en los planes de Javier Aguirre y le demostró a Javier Aguirre que tenía que estar en esta Copa del Mundo. A mí me da igual el pasaporte, al final, si estás en la cancha y terminas marcando la diferencia que se necesita para conseguir el resultado, eres tan mexicano como cualquier otro. Para mí no fomenta la mediocridad. ¿Cómo no? Para mí no. O sea, ¿qué demuestra? Que ni Pachuca, ni América, ni Cruz Azul, ni Chivas pueden formar terminó de formarse ahí en México, que estuvo en Tigres, que estuvo en Lobos WAP, que es bicampeón del fútbol mexicano con Atlas, que es campeón con América. Es un tipo hecho en México. Ajá, pero que has terminado entre los máximos goleadores de la Liga de Arabia Saudí. El máximo goleador. El máximo, 5 por arriba de Cristiano Ronaldo. Para los que dicen que lo que suceda ya nadie lo conoce, nadie lo sabe o no vale lo mismo, ese estado de forma lo está traduciendo a esta selección, a este mundial. Sí. Y con este gol me parece muy simbólico lo que hace hoy Julio Quiñones en la cancha, porque por mucho tiempo, viendo el partido, decíamos, va a terminar 1-0 esto. Fue el mejor futbolista mexicano en la cancha. En todas las oportunidades de gol que tuvo México, Quiñones estuvo involucrado. En el primer tiempo anota el gol. Por cierto, una muy buena presión de Eric Lira, un error garrafal de Sudáfrica en la salida. En una Copa del Mundo, en un partido inaugural, no se pueden cometer ese tipo de errores. El rival de enfrente tiene jerarquía y te va a liquidar. Julián Quiñones tuvo la primera y la mandó a guardar. Tiene un remate en el poste, le da un pase fantástico a Brian, que la verdad, no sé si le pesó el escenario, no sé si le pesó el Azteca. Estaba solo y sacó un calcetinazo. Hoy Julián Quiñones
demuestra Él genera el segundo gol. que tiene que ser titular, porque ese era un debate abierto. O sea, Julián Quiñones se decía que el Vasco no lo quería. Y lo vimos en la Copa Oro, lo vimos en varios partidos amistosos. Siempre apostaba por Alexis Vega, apostaba por otro tipo de futbolistas. Y hoy cuando le da la oportunidad, lo recuesta por izquierda. Yo creo que Quiñones tiene que jugar más cerca de Raúl Alonso Jiménez, más centro delantero, porque claramente ahí es donde potencia sus virtudes. Yo entiendo el punto de Rafa. A mí en líneas generales tampoco me gustan los naturalizados, pero al final, Rafa, todas las selecciones lo hacen. Claro, todas las selecciones lo hacen, porque- entonces México no puede dar ventajas. Porque enriquecen al fútbol, más allá de esconder los fallos que hay en las estructuras de proyección del fútbol, de formación, esconden eso, pero también enriquecen al fútbol. Julián Quiñones está dándole un plus a esta selección. Estoy de acuerdo en eso, es decir, fue el mejor jugador, coincido con José del Valle, pero volvamos a lo otro, o sea, no es capaz ninguno de los clubes importantes de México de generarte un futbolista de esas condiciones que te refleja que no se trabaja en las fuerzas básicas Eso es cierto. de México. Claro. Cuando hay 130 millones de mexicanos de un lado de la frontera y 35 del otro, y no eres capaz de encontrar a uno, qué bueno lo de Quiñones. Me parece fantástico que además él decida, Colombia no juego contigo, quiero jugar con México, pero también es una forma, me parece, de disfrazar la mediocridad, la incapacidad para trabajar. ¿Y esto qué es lo que va a originar? 3 naturalizados hay en esta selección, ¿cuántos más van a llegar? Bueno, eso lo sabrán ustedes más que uno, ¿no? Como se está A viendo ver, ahí el pero panorama. perdón, Brian Gutiérrez y Obed Vargas no son naturalizados. No. Al momento de nacer son Fidalgo, mexicanos. ver, Santi. Fidalgo, Brian. Santi. Bueno, pero si usted decía que, espérame. que Julián Quiñones se formó en México, Santi mucho más. No, Santi desde niño vive en México. Pero es Santi, naturalizado. Es más, Santi no conoce lo que es la cultura argentina como conoce la cultura Santi mexicana. ni habla como argentino. Exactamente. Bueno, ese es un, Ni habla como argentino, esa es una bendición para Santi, pero no deja de ser un tercer naturalizado. A ver, entonces, viéndolo desde afuera, los que vieron hoy marcar a Julián Quiñones, ¿es héroe mexicano? ¿Es traidor colombiano? ¿O es aquel que eligió o tomó la mejor decisión de su carrera cuando le dijo a Colombia que no en 2023? Para mí, hoy es héroe mexicano. ¡Eso! Hoy es Y héroe es su mexicano. compadre. Es mi compadre, además. Es de Acapulco, bueno, obviamente es colombiano. Hay una cosa, y cuando hablan del tema de formación y no encontrar de pronto posibilidades en México, el biotipo y la genética de Quiñones es complicadísimo que la puedas encontrar en un jugador Claro. mexicano. Y eso te da una ventaja para competir físicamente, en potencia, en velocidad. Y eso, por más, Rafa, ponme al mejor formador del fútbol mexicano y no lo va a conseguir si no tienes un físico como el que tiene Te Julián mató, Quiñones. te Entonces, mató. No, es que a hay partir otro de ahí, escenario. hoy Francia tiene esa posibilidad de tener jugadores con velocidad y con técnica porque abre No, la no. opción de naturalizados. ¿Cuántos Entonces, franceses hay en esta Copa del Mundo? O bueno, ¿cuántos de raíces francesas que no juegan por Francia hay en esta Copa del Mundo? Creo que son 58. No, más, cerca de 90 leí. Imagínate Sí, nada casi más. 100. No, claro. pero lo que yo voy es, un Tecatito Corona en su prime te podía ofrecer lo que te ofrecía Quiñones, sin tener ese fenotipo ni genotipo que tiene el colombiano. Pero el problema es que ya no se forma otro Tecatito Corona. Y Tecatito Corona tuvo que divorciarse, desnaturalizarse como mexicano para que le empezara a ir bien en Europa. Claro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en la previa Rafa Ramos nos vendió un panorama tétrico y hoy como México De gana, terror. él y yo Dije que dijimos ganaba México 3-0. ganaba 2-0. Yo Sí, dije pero que usted ganaba vendió 3-0. un panorama Estamos tétrico perfectos. y como perdió ahora quiere ensuciar la cancha, ahora lleva el tema a otro lado, claro, eso es Rafa. Yo dije 3-0, me fallaron con un gol. Me lo No, quedaron Richard a Méndez deber. por dijo eso que iba a quedó ser- caliente, porque le fallaron con un gol. Exacto. Richard Méndez dijo que iba a ser el hat-trick de Julián Sí, Quiñones. así Y pudo es. haber hecho, estrelló una en el poste. También intentó otra que pudo haber sido más generoso porque tenía delante, creo que era Gutiérrez. A Fidalgo, A Fidalgo. a Fidalgo. Y fue a por ella solo y no hizo nada. ver, O sea, pudo haber marcado su hat-trick. Pero Julián partamos de Quiñones. algo. En el momento que en el momento que ves que está echado atrás, Israel Reyes nunca tuvo que preocuparse por un ataque por su costado. Entonces tenías que buscar un elemento que te diera profundidad. Cuando se quedan con 10 hombres, ¿qué hizo Aguirre? A lo más que se atrevió después fueron a cambios posicionales. O sea, ¿dónde está el atrevimiento de decir, estoy en mi casa, estoy en mi estadio, estoy aprovechando toda la atmósfera y aparte te voy a hacer pedazos? Ah, no, ratonero,
Pero, Vamos a ver, Rafa, hay que entender que es un escenario inaugural de decepcionante, presentación en la Claro. Copa del No Mundo. seas indulgente. Tú no puedes correr riesgos, porque si no llegan reventadores como tú, Sí. que van a decir, es que México arriesgó y le clavaron un gol y te pregunto comienzan los algo. errores, el nerviosismo. Hoy México hizo un partido Mira. como tenía que hacerlo, serio, tranquilo, calculado. Fueron contundentes cuando necesitaron serlo, después tuvieron la pelota, por momentos le cedían, ni siquiera presionaban alto, le dejaban a Sudáfrica A que ti no dejara te lo salir. pregunté, pero Me parece perfecto. lo platicaba con Mauricio y lo platicaba con José del Valle. ¿Te imaginas esta selección de México en este escenario con Guillermo Almada? Se hubieran lanzado al abordaje desde el principio y les hacen 7. Sí. Claro, la mentalidad es muy distinto de lo que planea el Vasco. A ver, yo sí entiendo al Vasco que diga, ¿sabes qué? Llévatela tranquila, compadre, llévatela tranquila, mano, vamos a ganar de todas maneras. No, pero tenías la oportunidad de tener un arranque histórico en una Copa del Mundo. Ver, Rafa, el arranque de México ya fue histórico. Nunca había ganado un partido inaugural. Pero Raúl Alonso Jiménez nunca había anotado un gol en Copa del Mundo. Nunca había sido titular en un partido de Copa del Mundo. Tenía 6 sin marcar, además, en Copa del Mundo. Y algo importante, la victoria de México nunca estuvo en riesgo. El manejo de partido de México fue bueno. Después entiendo que pudo haber sido más espectacular. Claro. Pudo haber sido un equipo más echado para adelante, como dicen nuestros hermanos caribeños. Coincido con lo de Israel Reyes, hoy necesitaba un lateral con mayor salida, pero los cambios del Vasco no fueron malos, Rafa. Imagínate a Richie Ledesma si hubiera dado un festín. Sí. Ahora, yo sé que ustedes, los mexicanos, se van a conformar con esto, van a partir de la heroína Elizabeth Patiño para decir, no, sí, nosotros, un gran triunfo y de aquí mándenos a quien quiera. Los quiero ver en octavos de final. México, 9 puntos. A ver, 9. ¿Tú estás de acuerdo, Eli, en que Aguirre hoy no demostró nada nuevo y que hizo exactamente lo que siempre hace? Yo creo que el plan de juego estaba muy claro, ¿no? No buscabas tanto generar por fuera porque era precisamente lo que te iba a proponer Sudáfrica, sino que buscaste generar fútbol por dentro, buscar fútbol entre líneas y tenías a la gente para hacerlo. Ya después te puedes volver un poco predecible porque cuando no se votaba Raúl, de pronto Quiñones iba un poco más hacia el centro, lo que hace Brian interiorizando, lo mismo Fidalgo. Entonces ahí podemos pensar, faltaron algunas ideas para buscar otras formas de atacar a Sudáfrica, pero yo insisto, o sea, a Rafa se le hace muy fácil, desde acá para nosotros puede ser muy fácil decir, ¿por qué México no fue y buscó 5 goles? A ver, estás en un escenario de Copa del Mundo, Rafa. No puedes volverte loquito, porque si se hubieran equivocado, aquí estarías reventando a Javier Aguirre y a los jugadores que se hubieran equivocado. El trauma de Qatar. El trauma de Qatar fue pero el trauma de Qatar fue muy difícil de superar. Y yo no sé si esta victoria de hoy lo cure por lo que pasó en aquella oportunidad, ese empate ante Polonia y luego no le dieron los números con la diferencia de goles. ¿Tú crees que con este resultado, este 2-0, esta forma de jugar hoy, aunque no haya convencido, gustado y haya decepcionado, o quizás una Sudáfrica que mostró su peor nivel, cure un poquito ese recuerdo que hay de hace 3 años y medio? Todavía no, pero es un paso en la dirección correcta. Sí. Es un paso en la dirección correcta. No. ¿Cómo que claro que sí? Ahora se contradice. No. Ahora se contradice. Escúchame. Pero yo no he dicho nada todavía. El mexicano tiene amnesia. El mexicano tiene Alzheimer futbolísticamente. Bueno, justamente por eso es un paso hacia adelante. Ante la pregunta de Caro, va a ser suficiente siempre y cuando México avance a la siguiente ronda, pero por ser local no se le exige nada más 16avos, se le exige cuartos de final. Si termina en octavos de final va a ser un mundial bueno porque México regresaría al lugar que había ocupado desde 1994 hasta el 2018, pero para hacer una buena Copa del Mundo para México, cuartos de final, pero hoy es un paso en la dirección correcta, por supuesto que sí, Rafa. Claro. El aficionado mexicano tiene Alzheimer y con esto se va a conformar, va a empezar desde cero, porque el mexicano vive una etapa cíclica de cada 4 años el fracaso, porque tiene precisamente cada 4 años el conformarse con que solamente su Siquitibuna la bim bomba a la segunda fase y se acabó. No, hombre. Pero dime las diferencias de esta selección con la de hace 3 años y medio en Qatar. Te lo voy a poner de esta manera. Esta selección a la Polonia de Qatar no le hubiera ganado. Esta selección a la Argentina de Qatar le hubiera pasado por encima a Argentina. Entonces también veamos los rivales que tiene. Si alguien espera que Chequia vaya a ofrecer algo superior a lo que vimos de Sudáfrica, no, o sea, Chequia también está ahí por todas las carambolas que te ofrece la clasificación en un mundial de 48 equipos. Pero este 11 es muy diferente. ¿Cuánto va a cambiar para pensar en el próximo partido? Lo que hoy puso en la cancha
el Vasco Aguirre? Eli? Pues de primera César Montes, ¿no? Que se va expulsado. Creo que podría recorrer ahí a Israel Reyes y buscar con Jorge Sánchez. Digo, es como muy a la segura, ¿no? Pero es algo o que... Edson Álvarez. O el mismo Edson, que no lo sé porque no está muy bien físicamente y la siguiente selección va a ser mucho más reactiva. Entonces ahí necesitas a gente que físicamente esté en un 100% y creo que Edson todavía no lo está. Y de ahí... pues no debería moverle demasiado, ¿no? A mí realmente hoy el 11 que manda México me gustó. Y sí es cierto, el ritmo y la velocidad, si hay algo que tendría que criticar hoy de México, que dice Rafa que estoy de porrista, es que México fue por momentos del partido demasiado lento. Y ante otras selecciones que tengan un traslado de pelota un poco más rápido, ahí eso te puede llegar a pasar factura. Y seguramente eso puede pasar Imagínate con Corea. esta selección con Milito. Imagínate esta selección con Milito. Ya, Rafa, deja de llorar. Hablando Milito de un está trabajando 12-0. con Chivas, Almada se acaba de presentar con América. Por cierto, para el partido contra Corea, Israel Reyes tiene que jugar de lateral, porque por ahí se mueve Heung-min Son. Sí. Para ese partido sí necesita un lateral con Mejor oficio marcador, defensivo. sí. Tiene que estar Necesita un Edson. lateral que defienda bien, que sea físico, rápido, que Israel Reyes te ofrece cierto. todo eso. La otra opción sería jugar con 5 en el fondo. Tendrías que colocar a Lira, tendrías que colocar a Edson y buscar reacomodar. Bueno, tu lo media del cancha. 5 en el fondo lo hace constantemente. Cuando México sale jugando desde atrás es Lira, Siempre el que se mete y retrocede suelta uno. los laterales. Sí. Eso lo hace, No, Rafa. bueno, a ver, es un reacomodo de jugar con 4, pero yo voy con 5 desde el principio porque necesitas a alguien que te proteja la espalda de Jorge Sánchez. Bueno. Pero definitivamente. Fíjense, volviendo al partido, el segundo gol llega después de los cambios que hace el Vasco Aguirre. Con un Mora hombre por menos. Fidalgo, claro. Luego Chávez por Gutiérrez. Y allí en esa jugada que nace desde el medio campo, recibe un pase espectacular de Roberto Alvarado, un pase perfecto que él con la cabeza remata. La celebración de Raúl Jiménez es tan significativa. Tenía 6 partidos sin marcar en Copas del Mundo para México, pero más allá de eso, él usa protector de cabeza desde el año 2020 y con la testa, con la cabeza, marca ese gol. El llanto que nos dio, que nos regaló Raúl Jiménez, es el llanto de un hombre que tenía un peso de encima muy grande. Es el llanto de alguien que acaba de ganar la Copa del Mundo. Algo más caray. simbólico que esto. Y disculpa que me ponga así, pero a mí me emocionó. No. Sabe, Caro, que todos nos emocionamos, menos Rafa. Pues. Porque, o sea, El único lo que está amargado e describiendo insensible, Rafa Rafa. es para emocionarse, es para que la piel se te ponga chinita, un tipo que casi pierde la vida. Afortunadamente tiene una vida normal. Es tan bueno, tiene tanta fortaleza mental que regresó a jugar el deporte que tanto le apasiona. Y no tiene miedo, porque después de un golpe así, después de una lesión así, los futbolistas quedan con traumas. No. Y en esas pelotas aéreas prefieren no ir al choque. No es el caso de Raúl Alonso Jiménez. El Mundial en casa, con su Dos gente. detalles. Usted hablaba de los naturalizados. Raúl Alonso Jiménez es tan mexicano como usted y como él. Y para él jugar con esa camiseta en ese estadio es representar a su barrio, a su familia, a su gente, a sus amigos, al fútbol mexicano. Yo también me emocioné como Caro Guillén. Eli se emocionó. El único amargo que no se emocionó fue Rafa Ramos. ¿Por Casi qué? derramé Porque una somos lágrima. más mexicanos, tú y yo, que Rafa Ramos. No, Probablemente. Me voy a comprar una casaca no, mexicana y Caro, la voy a traer el próximo por show. el tema de los naturalizados, la selección de Rafa Ramos juega mañana contra Paraguay aquí en Los Ángeles. ¿Verdad? Dios me libre. No, hay un detalle. A ver, el pase del segundo. El hombre que genera la jugada del segundo gol es Quiñones Sí. hacia Alvarado. O sea, Quiñones determinante en De este acuerdo. partido. Sin Quiñones estaríamos hablando de otra historia. Ahora, lo de Raúl Alonso Jiménez, más allá de todo el romanticismo, de la forma en la que regresa, etcétera, etcétera, hay algo muy puntual. El tipo decide descender a la Championship, decide descender a jugar con el Wolverhampton. Y esto te demuestra que el tipo tiene arraigo y cariño, fundamental. O sea, cuando tienes esos valores humanos, cuando tienes esos valores de ser humano, puedes hacer lo que tú quieras. Por él me da mucho gusto, porque además tantos 3 mundiales anteriores fracasando en hacer un gol. Sí. Se emocionó Rafa, ¿eh? Un paso en la dirección correcta. Bien, Rafa, un paso en la dirección correcta Al como final México. hasta se le quebró la voz. Totalmente. Es que lo de Raúl, a ver, esto que dices, Caro, y es cierto. Para él, hoy es ganar su Copa del Mundo de la vida. Sí. Claro. Porque tiene una segunda oportunidad de vida, porque tiene la posibilidad de arrancar como titular en un mundial y porque además marca en este mundial. O sea, hasta los más insensibles como Rafa, me imagino que se mueven y se sienten emocionados Pues no. por ver esta cara de emoción y de quitarte un peso de a lo mejor tener esa revancha futbolística y que hoy Raúl puede desquitarlo en la cancha. A mí me da muchísimo gusto. Puede simpatizar o no con Raúl Jiménez, sí o no con la selección mexicana, pero lo que hoy pasa
en esa historia de vida de Raúl Jiménez y que se pueda decorar en la cancha, yo creo que es lo mejor que A te los puede 35 años y 37 días, él anota su primer gol en una Copa del Mundo. ¿Le ha llegado tarde su momento o justo a tiempo? Justo a Yo creo tiempo. que esos goles llegan en una situación accidental siempre, es decir, él siempre lo buscó, él siempre quiso, él tuvo oportunidades para hacer los goles y no los podía hacer. Decir que esto le va a marcar la vida no lo creo, porque seguramente se va a ir en blanco contra Corea y entonces que vamos a volver a plantear que el jugador aprovechó simplemente una pésima marca de la defensiva de Sudáfrica y se acabó. No, Mira, a mí me parece también muy quitándole todo el simbólico. mérito a Raúl Jiménez. Ay, Rafael. A mí me parece muy simbólico que antes de ese gol había entrado a la cancha Gilberto Mora, Sí. ¿no? Convirtiéndose en el jugador más joven, 17 años, en debutar en una Copa del Mundo por México. Y unos minutos después, unos segundos después, Raúl Jiménez, con 35 años y 37 días, consigue este gol. O sea, como que el cambio generacional, Sí. ¿no? Me parece por ahí, me parece interesante. No, y en esa posición entró el Hormiga González, que es justamente ese cambio generacional al cual usted hace mención. Claro. Pero a ver, en México los cambios generacionales no se dan por un escenario lógico de desarrollo de jugadores. Se dan porque se tienen que dar de sope. O sea, Raúl Jiménez está de titular porque no llegó nunca. Vamos, tú quitas a la Hormiga González y quitas a Raúl Jiménez, dime quién más tienes. En el fútbol mexicano El no hay otro Memote centro ahí delantero. con la selección. Imagínate al Memote, que es el Cristiano Ronaldo del fútbol mexicano. ¿Cómo estará la historia? O sea, a ti este resultado no te cambia para nada esa mentalidad escéptica que tienes con México en este mundial. Definitivamente. Que, Nada. por cierto, ¿cuál es su pronóstico? ¿16avos de final? La más. Ahí Ok. se queda la historia. ¿Qué quiere apostar? Apostamos una cena con Caro, con Eli, y si usted pierde, nos invita a los tres. Si yo Pero pierdo, en un buen los lugar, invito a los Rafa. tres. Ya está. Ahí está. A México, ver, como mínimo octavos para mí, para usted 16avos. Pero ¿quién escoge el lugar? No, el El que pierde o el No, que gana. ya Eli dijo donde cenamos O sea, anoche. hay sexto partido, siempre da quinto partido, pero por esto de la ampliación de selecciones ahora, No, no. ahora lo histórico sería que jugase un sexto partido. Que la cena sea en fuego de chavo, alguna cosa así. Donde A él le salga gusta la caro, No hay carne. ningún pues, problema. que- Claro, pero Me por mí gusta no hay la ningún carne. problema. México Desde como ayer mínimo quieres llega a comer octavos. ahí. México como mínimo llega a octavos. Ahora es un desperdicio ir a un buffet brasileño con ese cuerpecito. Por cierto, Caro, ¿usted se da cuenta que Rafa, por no pagar una cena, va en contra de su selección? Ahí es cuando yo pongo en la balanza el tema de ser naturalizado como Julián Quiñones, que siente más a México que Rafa Ramos. ¿Seguro? Él solo es por llevar la contra. Parece que no lo es que, conocen. a ver, yo en el 78 era tan inocente, tan incauto como ustedes. Cuando en el 78 me acuerdo que mi padre me decía, tranquilo, no va a pasar nada, porque 78 nos vendieron la historia de que México iba a arrollar en la Copa del Mundo, porque vendió Roca, José Antonio Roca, a través de Televisa. Vamos a empatar con Alemania, vamos a golear a Túnez y vamos a golear a Polonia. Y ahí está la peor Nosotros actuación. tres no habíamos nacido, Rafa. No, pero gracias por a la lo que clase hablo de es del historia. espíritu de inocentones. Nada más. No sé, yo no había nacido en el 78, José Tampoco, tampoco, claro. y Eli tampoco. Pero le creemos, Rafa. Yo ya Le est- creemos. yo ya estaba Tenemos que corridito. creer porque no habíamos nacido. A ver, Eli, ¿a ti este resultado no te ilusiona? La verdad no. ¡Oh, no! ¿Cómo? A ver, espérate. Vale, ¿qué No, pasa no, no. aquí? Nos Es invirtieron que las banderas. sería demasiado rápido ilusionarse con un Sudáfrica, porque ¿Pero aquí ya cómo? tenemos que aterrizar lo que vimos en la cancha, ¿no? Con un Sudáfrica que fue muy pobre lo que te pudo llegar a proponer. Sería completamente absurdo y estoy segurísima que Javier y sus jugadores, a pesar de la emoción y la euforia y la victoria, tienen que estar conscientes que tú tienes que manejar un estilo, una forma, una metodología, pero no te puedes ir al nivel del rival. Si eres mejor, tienes que demostrar que eres ¡Vaya! mejor. Y yo creo que hoy, por momentos, México parecía que estaba un poquito más abajo del nivel que tendría que demostrar en esta Copa del Mundo. Entonces, para mí ilusionarse, Caro, sería precipitado. Creo que hay que llevarlo todavía con calma. Corea sí puede ser un rival que si le juegas bien y le ganas, podrías comenzar a pensar, bueno, México en un rival de mayor exigencia mostró que puede competir.
media hora para que entendieras, para que asimilaras, para que fueras capaz de traducir lo que te había explicado. Pero no voy a venir aquí a decir que Decepcionante y ratonero. decepciona a México. A mí no me decepcionó México. Vamos a caray. hablar de un punto interesante, ¿no? A ver. Además que me lo sugirió José del Valle antes de ir al aire. La portería de México. Raúl Rangel es el primer portero titular en 12 años. Esos son 3 mundiales consecutivos, diferente a Guillermo Ochoa. ¿Cómo fue la actuación del jugador en este día? Obviamente no fue exigido por Sudáfrica, pero sí se le vio titubeante en algunas jugadas con el balón en los pies. Es que justamente por eso para mí termina siendo uno de los señalados de México, porque coincido con Caro, Sudáfrica no le exigió, Sudáfrica hoy no generó una sola oportunidad clara de gol, y en esas pelotas de trámite para cualquier guardameta a mí me transmitió nerviosismo, inseguridad. Si él hubiese usado pañal, ese pañal está sucio. Hoy el Tala Rangel no pudo con la presión. El Estadio Azteca, la Copa del Mundo, el partido inaugural, la sombra del histórico Memo Ochoa le pesó. Si yo soy el Vasco Aguirre, en cualquier momento agarro el teléfono rojo y voy al tipo que me ofrece seguridad. ¿Que juega en una liga mediocre? Sí. Chipre no existe, de acuerdo. Pero Memo Ochoa en los veranos es una certeza. Copas América, Copas Oro, Mundiales, independientemente de cómo esté Memo y la selección, el tipo siempre aparece. No, y aparte... O sea, ¿tú estás en desacuerdo con que Raúl Rangel sea el portero titular de México? Totalmente, de aquí en adelante Memo Ochoa. Es que A ver. es el Talavera del equipo también, es el Talavera de Chivas, el Talavera que se equivoca, el Talavera que titubea, el Talavera que no tiene confianza, el Talavera que en los momentos de alta presión es capaz de cometer errores. No, Guillermo Ochoa debe haber arrancado porque además era el partido correcto para él en todos los aspectos. Pero no será el partido correcto, el último de la fase de grupos, si es que en la próxima jornada México también Y consigue si pierde un resultado con Corea, positivo. y si empata con ahí Corea. seguramente, por lo como ha venido haciendo a Aguirre, no lo ponga a Guillermo Ochoa en la portería. Yo lo pondría al siguiente partido. Es que el Tala sí te genera hoy dudas. Y lo dijo Javier previo a arrancar el Mundial. Cuando los vea titubear, eso me preocupa. Tuvo ahí como un nerviosismo en una salida, se precipitó en varias donde mandaba pelotas fuera de la cancha, donde tuvo que tener mucha mayor tranquilidad. Y empezaron a dispararle, que eso también lo detecta el rival. Le empezaron a disparar, como diciendo, a ver, el portero está nervioso, se está equivocando, hay que aprovecharlo. Entonces, todos estos factores a mí me hacen pensar que Javier, yo sé que el escenario era pesado y por lo menos superas la prueba, por lo menos la pruebas porque no te hicieron gol. Pero en un rival que te exija más y que el Tala comete este tipo de errores, no se van a quedar solo en intentos, se pueden quedar en gol. Y me parece que Memo Ochoa comienza a calentar. Comience a calentar. ¿No le van a quitar su despedida a los 40 años, dejándolo otra vez en la banca? ¿Ustedes? Yo creo que puede jugar el siguiente partido. Él va a jugar de una manera u otra. En esta fase de grupos. Sí, a ver, entendamos, él es el hombre que fue el abanderado en la ceremonia presidencial, él es el hombre que le da la bienvenida a Julio César Chávez, él es el hombre de la gran confianza de Javier Aguirre, entonces seguramente le va a permitir que se retire con sus 6 mundiales. Solo una cosa, yo no lo pondría por hacerle un homenaje a Memo Ochoa, yo no lo pondría porque estuvo en la ceremonia haciendo uno de los pilares en esa fantástica presentación que hizo México. Yo lo pongo hoy porque el Tala a mí no me ofreció seguridad. Pero Javier Aguirre lo ha hecho. En el fútbol no hay que respetar trayectoria, Rafa, el fútbol es de momentos y hoy el Tala me demostró que no está listo. Pero Javier Aguirre lo ha hecho, en los 2 anteriores Copas del Mundo lo hizo, o sea, es un tipo sentimentaloide. Estamos en el bar Tom Watch. Si ustedes están en Los Ángeles, este es un lugar fenomenal para ver los partidos de fútbol de esta Copa del Mundo. El ambientazo está garantizado, se come muy rico, uno se refrigera muy bien, se refresca. Y las bebidas top. Sí, top. Ya cuando salgamos del aire nos encargaremos de ellas. Pero sigue el público mexicano aficionados aquí con las distintas playeras de México. Y bueno, la fiesta apenas comienza. Todos están contentos, todos están de fiesta. Menos Rafa. Menos Rafa. El único que no. Alguien tiene que ser realista. Alguien tiene que estar de aburrido. Vi a uno de Cruz Azul antes de entrar y dije, tengo miedo de que algo pase. Campeones. Pero no pasó nada. Ya no la Cruz Azulean. Tenemos declaraciones de Julián Quiñones que quiero, compartir con ustedes. Lo que ha dicho el que marcó el primer gol de esta Copa del Mundo 2026.
Estoy feliz y emocionado por haber marcado mi primer gol en un mundial, en un estadio tan espectacular y con una afición increíble. Hemos sentido el apoyo de la afición en estos últimos días. Estamos unidos y hoy eso ha quedado patente. ¿Fue entonces factor el estadio? ¿Los aficionados le ayudaron a México en el día de hoy? Y el árbitro, la segunda expulsión no era. ¿Cómo no? La segunda, la carga sobre el Piojo Alvarado. Sí, no es una carga, es un manotazo en la nuca, sin intención de jugar la pelota, Rafa, una roja clarísima. Primero va el Piojo y le mete el cuerpo. No, Sí. el Piojo lo obstruye. Primero va el Sería Piojo y le mete falta a el favor de cuerpo. Sudáfrica, pero después hay una agresión. Pero se califica la jugada que fue primero. No Sí, necesariamente. para El árbitro mí- sabe que para tuvo que mí haber el hecho Piojo lo falta a excluye. favor de Sudáfrica A la hora y que- expulsión al futbolista de A Sudáfrica. ver, era una jugada que no tenía que haber ido al VAR, más que con la excepción de que hubiera una tarjeta roja. En la jugada en el VAR tú ves que el primero que comete falta, que es una falta en defensa, entonces Exactamente, tiene que justamente castigarse. por eso, Rafa, desde el reglamento, Vámonos. usted pita falta a favor de Sudáfrica porque hay una obstrucción del Piojo Alvarado, pero después hay una agresión. Es que no hay después, cuando tú no ¿Cómo que marcas no? la primera, ¿Cómo tú que no no hay puedes ir después? sobre la No, segunda. Rafa, el reglamento no dice eso, ¿eh? Es que de acuerdo al VAR, por eso se revisó, porque había un riesgo de una tarjeta roja. Sí, pero exacto. si detectas una falta antes de la opción de la tarjeta roja, entonces determina las dos. Falta a favor Primero de falta Sudáfrica. de acuerdo, pero después tarjeta roja. Ese hubiese sido el ¿Y qué procedimiento hizo el- correcto. por eso, entonces se Pero la equivocó roja el está bien árbitro. sancionada. Se equivocó el árbitro. La roja está bien punto. sancionada. Ahora, de ese tipo de jugadas hubo desde el arranque del partido y no marcaba ni siquiera una amarilla. No, por favor, para mí el arbitraje Sí fue un poquito de ayudita. consintió a México. Sí, por supuesto, hombre. Le pesó estar de local. No creo. Para mí sí. Para mí las dos rojas están correctas. En la primera yo tenía duda. No, en la primera y se lo no dije hay a duda. Eli, yo tenía duda porque es Brian Gutiérrez el que termina generando el contacto. Pero después viendo la repetición, él gana la posición. Totalmente, sí. Y después hay un contacto, por lo cual el árbitro estuvo perfecto. Roja porque la falta fue fuera del área. Si hubiese sido adentro, se juzga la triple sanción. Hubiese Claro. sido amarilla y penal a favor de México. El arbitraje hoy estuvo correcto, impecable el señor William Sampaio. ¿Qué crees que va a responder Javier Aguirre cuando le hagan esa pregunta en conferencia de prensa? No se lo van a preguntar. Va a decir Ah, que el no. árbitro no fue No. factor. México ganó porque No, no. fue el mejor equipo en Porque la hay cancha. un guión para hacerle preguntas al técnico de cada selección. A ver, no, pero nadie le va a preguntar a Javier Aguirre en el momento de euforia que vive. No va a haber un amargado, diría Eli, que va a querer arruinar la Siempre fiesta. hay un Rafa Ramos Siempre hay por uno. ahí. No los hay. Siempre hay un Rafa Ramos, yo No, creo que no, sí. no. Se lo pueden llegar a preguntar y si se lo preguntan Javier Aguirre, yo creo que lo va a dejar pasar de largo y va a decir que el que ganó, justamente porque fue mejor en la cancha, fue México. Punto. Ahora, los minutos que jugó Gilberto Mora, van a poder hablar de este jugador, qué sensación les dejó. Y me responden la pregunta, no como el Chicharito, que cuando le preguntaron no respondió, se fue por otro lado. A mí me gustó. Quien vio eso me entiende. A mí me gustó Gil Mora, espero más de él porque yo creo que es el futbolista distinto. Hace rato Rafa hablaba de que en México no se forman buenos futbolistas y estoy de acuerdo en líneas generales, pero Gil Mora rompe el molde. Este chico para mí tiene algo especial. Y lo accidental de su descubrimiento, además. Bueno, es Juan Carlos Osorio quien Sí, lo termina claro. debutando en Xolos de Tijuana y el otro día el técnico colombiano ofreció una entrevista y se lo decía a Eli y dijo, México ha encontrado a su Andrés Iniesta. Wow. Con continuidad, con regularidad. Cálmate, Paco Gil Mora Gabriel de puede Anda. ser un crack. El problema es que físicamente no llega de la mejor manera hasta Copa del Mundo. La pubalgia, las lesiones, la falta de ritmo le ha pesado. Porque si no hubiese tenido esa lesión, para mí Gil Mora titular en este equipo del Vasco Si hubiese Aguirre. tenido pañal, ¿de qué color salía? Limpio. El tipo le sobra factor H, Caro, le sobra personalidad y carácter. En Copa Oro, en aquella semifinal contra Honduras, los hondureños salieron a pegarle por sistema. Lo iban a buscar sin buscar la pelota. Y el tipo termina generando el primer gol que abre la lata y después México termina ganando 2-0. Para mí es un chico que no nada más es bueno con la pelota, sino que mentalmente es muy fuerte. Échanos el cuento de su descubrimiento, Rafa. No, y agregar algo, ¿no? Antes de eso. El tipo te resuelve cualquier tipo de jugada en cualquier zona de la cancha. Es decir, si lo están marcando 2 o 3, puede elegir de manera... Es el tipo más inteligente en la elección de una jugada. Y hay que hacer énfasis en eso. Era un jugador más dentro de Xolos. Juan Carlos Osorio lo ve y dice, este chamaco
viene para acá. Lo ha apoyado mucho Abreu, eso es definitivo. Y bueno, le acaban de renovar contrato por 3 años. Pero es una situación accidental. O sea, como esos jugadores, no es solamente lo que ellos ofrecen y tienen, sino el entorno que los protege. Porque México ha tenido buenos jugadores y después el entorno se los traga. El caso de Lainez, el caso de Marco Fabián de la Mora, tipos a los que entre los padres y los promotores terminan arruinándolos. En cambio, Gilberto Mora está bien protegido, el tipo está muy sensato. Mira, es algo muy curioso, es el único que cuando van en los traslados tiene un libro en la mano. No está viendo tonterías en redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Estamos en las redes sociales de ESPN Deportes. Eso no es problema. Bueno, ya cuando cumpla la mayoría de edad, ya que pueda ver lo que le quiera. Pero yo te entiendo. Hay momentos de momentos. Todavía está muy joven. ¿Somos 3X nosotros o qué? ¿Tú serás? Seguramente estaba viendo los análisis de ESPN Deportes. Ok. Preparándose. Yo creo que sí. Y él estará pendiente de que aquí en el bar Don't Watch de LA Live vamos a estar por lo menos hasta que termine la fase de grupos. Se volvieron locos, ¿eh? O sea, la gente reacción de estaba la muy gente emocionada. aquí, empezaron a gritar y empezaron a ovacionar a Gilberto Mora. O sea, hay una identificación. Él tiene el perfil de ídolo. El tipo está guapito, el tipo tiene personal, el tipo juega bien al fútbol, el tipo es mesurado. El tipo vive en un entorno que le favorece, entonces pinta para ídolo. Pero no es el típico ídolo mexicano, Y rechazó a Belinda. Porque entonces... Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, es completamente opuesto a lo que es Gilberto Mora, ¿no? O sea, es más de barrio, alguien que no agarra el libro, como sí lo hace Gil Mora. Gil Mora es más fresa, ¿te refieres? No, yo creo que Gil Mora está mejor rodeado. Es un muchacho con una madurez distinta para su edad. ¿Sabe? El caso de Macías. ¿Sabe también la gente quiere aplaudió mucho a la Hormiga? Cuando entró la Hormiga González fue la ovación. Hoy había gente la de gran ovación acá que también, se escuchó acá en el bar. En Top Watch Bar fue cuando entró la Hormiga. ¿Se acuerdan de JJ Macías que decíamos, mira, este tipo tiene un nutrólogo, Yo me acuerdo. tiene un coach, el tipo cuando hay fiestas en Chivas lleva su topper con sus ensaladas y dices, ese sí era fresa. Y de repente no pasó nada con él, no pasó nada. En las lesiones no lo dejaron. Ahora, Eli, ¿tú crees que para el próximo partido en esta Copa del Mundo Gil Mora llegue a estar titular en la alineación de Aguirre? ¿O lo va a utilizar así de revulsivo para entrar en el segundo tiempo? Yo lo veo en un papel de revulsivo en esta Copa del Mundo por el antecedente de lesión y el tema físico. O sea, al final, conforme vayas avanzando, si es que avanzas mucho o poco, hasta donde llegue México, vendrán partidos mucho más complejos. Y pensar que Gilberto Mora va a ser titular, no creo que hoy ni siquiera esté en un 70-80% del nivel que lo hemos visto, ¿no? en la Liga Mexicana. Hoy es difícil calificarlo porque fueron pocos minutos, pero en personalidad, como dice José, ese pañal sale limpio con Gil Mora porque el muchacho juega como si tuviera 15 años jugando en primera división, no se achica, no se abre, tiene personalidad, pide la pelota, habitualmente le entrega bien, o quiere decir que está tranquilo en la cancha tomando decisiones. Entonces, no lo veo en un papel de titular, al menos de aquí a que termine la fase de grupos. ¿Y tú, José? Coincido en todo lo que dijo él y una descripción perfecta, pero hoy ni Fidalgo ni Brian Gutiérrez dieron un gran partido y creo que por ahí se le puede abrir una pequeña puerta. Yo esperaba mucho más de Fidalgo, esperaba mucho más. La mayoría de pases eran pases de seguridad, pases laterales, no arriesgaban en ese pase. Pero es que a él le ha tocado más esa función, José. Parece que tú eres como el que va a hacer ese pase de seguridad y ya Brian es el que le pide como romper un poco más la línea. Me parece que es lo que les pide Javier Aguirre. De acuerdo, por eso no Eli, brilla pero Fidalgo. Hoy vi al Fidalgo de las primeras temporadas en el América y a mí me gustó el Fidalgo de las últimas temporadas cuando pisaba más el área y lo de Brian coincido, pero Brian hoy tampoco da un gran partido. Eli. Me parece que cumple, pero yo esperaba más de él, por eso creo que Gil Mora tiene chances. Ojo con algo, es que los dos se vieron obligados a jugar de espaldas a la portería contraria. Ellos nunca han jugado de espaldas a la portería contraria. Y ahí Gil Mora es mejor en eso, Rafa. Brian Gutiérrez siempre recibe el balón perfilado al frente. Hoy no recibía el balón. Esas son estrategias o taras o traumas de Javier Aguirre al plantear un partido. Ahí puedes arruinar a los buenos jugadores. Afortunadamente esto es transitorio. A mí me gustó. A mí no me pareció que haya sido un mal partido y también, o sea, la marca que le hacen, por ejemplo, a Brian, ¿no? Estaban ahí dos hombres. Entonces, que le obligaba de pronto a recibir de espaldas para descargar, que es algo que hizo bien, por eso también Julián Quiñones hace eso.
Entonces hubo movilidad, por momentos Fidalgo, yo hasta dije, hubo algún cambio porque Fidalgo aparecía por izquierda, pero a ver, si queremos ponernos, es que ustedes andan muy exigentes, es el primer partido. Sí, Rafa es el exigente. Yo creo que esto es... Mira, gremio, los torcedores brasileños. Sí. Llegaron los de gremio. Ahí está, hay mucho brasileño aquí, por supuesto. Ajá. Ahora sí hay ambiente de fútbol, Eli. Ahora sí. Es que aquí se va a reunir toda la afición que no pueda ir a los estadios o a las ciudades. Este mundial es tan grande que no cabe en un mapa, ni siquiera que sea de Rafa mi persona. En un mapa chico no cabe este mundial de fútbol. Y por ¡Brasil! supuesto, muchos brasileños aquí. Y yo no me imagino cómo va a ser el ambiente de mañana con el Estados Unidos-Paraguay. Eso va a estar espectacular. Por un lado, los de casa y por el otro, la historia de Paraguay. ¿Pero cuál de casa? ¿Cuál de casa? Estados Unidos no tiene afición. Estados Unidos no tiene gente identificada con él. Estados Unidos, la gente más comprometida son centroamericanos que debajo de la camiseta tienen la de Estados Unidos. El aficionado estadounidense no existe. Realmente. Tú eres uno de ellos. No, Dios me libre. No, pero ¿sabe qué? Es yo ojalá estoy con Rafa. Paraguay 4, Estados Unidos 0. Claro, estoy con Rafa. La selección que juega de local en los Estados Unidos jugó hoy y se llama México. Esa es la selección local aquí en Estados Unidos. Hay 3 localidades en esta Copa del Mundo. Argentina Es México. Messi es número 1, Cristiano Ronaldo es número 2 y México No, es yo número agregaría 3. una cuarta, Colombia. Colombia tiene Colombia, una Estados selección en Unidos Estados fuera de Unidos. local, sí. En Miami, Colombia La tenía mejor Rafa. presencia colombiana está en Sí. la tribuna. Ya, y Rafa ¿A qué se Ramos, refiere? no te metas No, por no, ahí. no, nomás. A la hinchada, a la fanaticada. Claro, sí. La emoción, la vibra, la claro, energía. toda la alegría, Sí, o sea, sí, sí, imagínate bellísimo. todo lo que es capaz de transmitirte la música y la viveza. De de los acuerdo. colombianos. Hoy hubo mucho Colombia en la inauguración de la Copa del Mundo. Por eso, Sí. vamos con eso, porque esta Copa del Mundo es inédita por tratarse de 3 países con 48 selecciones y 3 ceremonias de inauguración. Hoy fue la primera, con Shakira al mando, pero todo fluyó de manera perfecta. No sé cómo lo vieron ustedes, desde el show de Shakira, con su canción, tema oficial, Salma Hayek como embajadora, Alejandro Fernández interpretando el himno nacional. A mí me gustó la fiesta en el estadio de Ciudad de México. La logística, México siempre me es encantó. experto. A mí no me encantó. No, Ay, pero que si estamos hoy muy exigentes. Sí, o sea, es que Yo vi a siento... Shakira y me emocioné. Sí. Ya, bueno, inclusive yo soy súper fan de Shakira, que yo tuve que pagar mi ticket porque Rafa me prometió uno y no me lo dio, entonces O yo sea, la tuve... cena que le voy a ganar Probablemente, me corre estar probablemente Es no te la va a malísima pagar. paga, Es Rafa mal, Ramos. es mal paga al 100%, pero no me gusta. O sea, yo creo que México es tan rico culturalmente y no me molesta que haya habido colombianos. O sea, qué bueno que haya esta apertura. Danny Ocean, que es venezolano, pero sí siento que faltó como mostrar más algo de México. Inclusive Belly, Los Ángeles Azules, yo dije, de este espero mucho y como que lo sentí un poquito apagadito. Bueno, me la fascinó afición, inauguración. en los alrededores del estadio, se mostró en los colores de la bandera Pero- y ese humo. Pero esta afición no es la genuina afición de México. Ahí está la Shakis. genuina afición de México no No pudo tenía entrar. dinero para acudir acá. A ver, solamente 18,000 boletos de este partido fueron puestos a la venta. Los demás se quedaron entre patrocinadores, Sí. entre gente de FIFA, entre influencers. Los influencers han entrado y han llegado a desafiar y a desplazar a medios de comunicación y han llegado a desplazar a los aficionados. Y obviamente todos los achichincles vinculados a Emilio Azcarra Gallán. 18,000 boletos y 87,000. Pero eso no solo va a pasar en México, eso va a pasar en todo el mundial, Rafa Ramos. No, yo creo que pasa solamente en la inauguración y en la final. En la final solamente 20,000 boletos a la venta. El resto ya están acaparados. No, lo digo por los precios. Ah, bueno, sí. Para Estados Unidos, Paraguay todavía hay boletos. Pero, Imagínate, nada más. Cómprame uno. Por ti sí invierto $700. Por ti sí. Bien jugado, Caro, bien Tengo jugado. que tengo que trabajar porque aquí estaremos en la Copa del Día todos los días después de los partidos más importantes. Yo no tengo quejas de la logística. Hoy teníamos ayer nuestros compañeros, todo un desfile de personalidades de ESPN donde la gente se va a escuchar el análisis
antes y después de los partidos. Estaba León Lecanda, John Sotrif contándonos todo nuestro show de la mañana, que fue un maratón de 2 horas. Tú te lo tiraste completo. Un maratón espectacular, pero los mejores comentarios están aquí con Rafa, con él y con usted y conmigo, O sea, y con Richard y con ¿Estás Dairo. llamando analfabetos a todos los No, que están en no. Miami? ¡Qué bárbaro! Les digo que son muy buenos, pero que lo nuestro ha sido espectacular. Y yo coincido con Caro, a mí también me gustó la ceremonia de inauguración. Entiendo el punto de Eli, pero al final de cuentas el fútbol es un deporte global y hay que mostrar Y yo la imaginaba cultura ahí de todos. el Shakira, mariachi, Danny Ocean. el mezcal, Pero ojo, el himno, tequila. luego la Alejandro borrachera. Fernández fue O sea, espectacular. algo más mexicano. O sea, Pero a mí esto me no es faltó, me Qatar, faltó. aquí sí se puede mostrar Aquí todo sí eso. Pudieron haber, y lo bueno Yo es que esperaba una Alejandro, piñata con la cara de Alejandro Infantino cantó o muy algo. bien. A ver, la pregunta aquí que cabe Hubiera estado plenamente es, bueno. ¿quién decidió que así fuera la organización? ¿México o Infantino? No, es consensuado. Porque Infantino se ha visto muy valiente con México, se ha visto muy valiente con Canadá, pero a mañana a lo mejor me lo mandan a la platea, Sí, ¿eh? es cierto. Muy probablemente me lo manden a la platea. Bueno, mañana hay otra ceremonia de inauguración que la va a comandar Katy Perry. Sí. Me parece que de todas las ceremonias esta va a ser mucho más multicultural, por la cantidad de artistas invitados, y ya cuando sea en la de Canadá, que está mañana también, ¿no? O el sábado. Es ¿Cuándo? mañana. Es mañana también. Prácticamente simultánea estará Alanis Morissette y artistas canadienses de primer nivel. Ahora, este país le debe a su propia gente, por ser el país más heteroétnico de todo el mundo, le debe eso, le debe la representación universal. Yo invitaría a Carlos Santana para que se sintiera la presencia de los mexicanos, y yo buscaría invitar también esa serie de personalidades de lo que... Yo invitaría, qué sé yo, a tantos músicos maravillosos de Brasil. Venga, que se presente Brasil, pero no. ¿Sabe que hoy México tuvo una gran victoria? La primera gran victoria hoy la tuvo México, porque yo honestamente pensé que el partido inaugural iba a ser aquí en Estados Unidos. Estados Unidos, en este país aquí están los reyes del entretenimiento. El partido con mayor rating en una Copa del Mundo es la final y después el partido inaugural. El hecho de que se lo hayan dado a México por lo que representa a México como país en la historia del fútbol, lo que representa el Estadio Azteca, esa es una gran gestión de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo honestamente me sorprendí cuando la FIFA anunció que el primer partido iba a ser en México y no en Estados Unidos. Perdón, pero esta no Buena es ahí, una José. gestión de la Federación Mexicana de Fútbol. No le da crédito a nadie de no, México. espérame, ¿Qué? esta Infantino se lo regaló. ¿Usted no cree que hubo llamadas? Esta fue una apuesta de John de Luisa que dijo a a Estados Unidos, no a Infantino. ¿Quieres mi voto? ¿Quieres mi respaldo total? Ok, me vas a dar 13 partidos y yo inauguro el ¿Una mundial. gran gestión o no? De John de Luisa, no Bueno, de la Federación pero en Mexicana ese de momento Fútbol. John de Luisa era En parte ese de la momento federación. John de No era ya. Luisa fue el que lo terminó gestionando. Exactamente. O ya no es, ¿no? No, ahora está apestado por la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy no le bueno, ni lo invitaron. Así pagan. Mira, tú dices que el Estadio Azteca, sí, siempre va a ser el Estadio Azteca. Recuerda que en un momento se llamó Estadio Guillermo Cañedo, Sí. pero Emilito, el Junior, se peleó con los hijos de Guillermo Cañedo y en ese momento dijo, no, pues te quito el nombre de tu papá y vuelve a ser Estadio Azteca. Es el tipo de dirigente, así son los dirigentes mexicanos, así son ustedes los mexicanos. Pero qué orgullo leer esto. México ostenta el récord de más partidos en la Copa sin ganar el título, con 61 encuentros disputados sin alzar el trofeo. Sus 28 derrotas en el torneo también representan el mayor número de derrotas de la historia. Ese tipo de datos con Rafa Ramos al lado están de más. No, es Sobran. que me estás hablando del 99.99% de inefectividad de México en una Copa del Mundo, porque hay que ver qué pasa en que Duro tampoco de creo leer. que Me vaya a parece ser que campeón. arrancaron con el pie derecho y eso está para celebrarlo. Sí. Pues celebren ustedes, o sea, No, tienen todo el derecho de necesitas hacerlo. el próximo Te partido. estamos invitando a ¿Qué la pides? fiesta para que celebres. ¿Qué pides para el próximo partido de la selección mexicana? No, es que no puedo pedir nada porque Corea... Te tienen vetado, no puedes. Corea no te van a derrota a escuchar. México, Corea del Sur derrota a México. México le va a ganar a Chequia y después vamos a ver si termina primero o segundo. Ojalá termine segundo para que toda la afición mexicana que hay en Estados Unidos, que ha amamantado financieramente por años a la selección mexicana, le den un poquito, una probadita, jugando aquí precisamente en el SoFi Stadium.
Rafa pronostica derrota de México, pero gente que nos está escuchando y que vio el previo, los que tenemos crédito para ofrecer pronósticos somos él y yo. Dijimos 2-0. México le va a ganar a Corea en Guadalajara. Corea, estoy de acuerdo con Rafa, es mejor equipo que Sudáfrica. Tiene futbolistas muy buenos jugando en la central del Bayern Múnich, por ejemplo. Heung-min Son, que juega en la MLS, pero que sigue siendo un jugador trascendental, el mejor futbolista en la historia de Asia. Ya lo vimos en la Conca Champions. Pero gana México. Ya vimos a Son va en a la ganar Conca México. Champions. Para mí gana México. Desapareció. 2-1. Para mí va a empatar este partido. Contra Yo Corea. creo que es un partido que lo puede empatar, sí. Me gusta un 1-1, que se quede ese partido. Y ya después, que también contra Chequia tendría que ganarlo. Con 7 puntos sí puedes avanzar como primero. Bueno, pero Corea seguramente también va a sumar 7 puntos. Habrá que ver quién es capaz de hacerle más goles a Sudáfrica. De goles. Y recordemos que cuando enfrente a Sudáfrica, Corea va a tener cierta ventaja también con respecto a las expulsiones. Y Chequia, pues, bueno, ya lo veremos más tarde, ¿no? Hoy Sudáfrica jugó mal, pero no la pintemos como que es una mala selección. No, sí en su grupo estaba Nigeria. Sí, es muy mala selección. Rafa, estaba Nigeria. ¿Viste la Copa Africana de Naciones? Sí. Entonces no me vengas a contar Rafa, historias. En el grupo de Sudáfrica estaba Nigeria, una de las potencias de África, con Osimhen, jugadores de primerísima línea. Uno ve las principales ligas de Europa. El Coco de y Argentina, además. De acuerdo, por eso a mí me sorprendió, Rafa, lo de Sudáfrica. Hoy, reitero, jugaron mal, pero yo le doy crédito a México. La Copa Africana yo de le doy Naciones. crédito a México, lo decía él, el manejo de partido fue correcto. No, estoy respondiéndole a Rafa. Sí, esa fue de la Copa Africana, ¿de acuerdo? ahí sí hubo escándalo. Eso sí, pero Sudáfrica sí está muy limitada, José. Limitadísima. O sea, hoy, ¿en qué momento te pusieron en peligro? Y además vas a tener que jugar el siguiente partido con 2 jugadores que consideras parte de tu plan de titulares. Para mí, Sudáfrica está Eli, muerto. Esta mañana nos describiste muy bien lo que esperabas de Sudáfrica, te la tenías bien clara. ¿Qué sabemos de Corea del Sur? Es una selección mucho más reactiva. Creo que igual, a ver, nadie creo que le juegue como muy propositivo a México, ¿no? O sea, obviamente está reactiva. ¿Por qué? Porque a partir de que ellos tengan la pelota, van a reaccionar. Si quieres luego te lo explico en algún otro lado. No vayamos para allá atrás. Corea va a ser propositivo. No, yo no veo que Corea vaya a plantar hacia el partido. Yo creo que ellos van a intentar ni siquiera presionar tan alto. Van a ser hasta cierto punto conservadores. Es lo que yo espero, que pueda ofrecer Corea. Y a partir de ahí, cuando recuperen la pelota, aprovechar algunos espacios que pueda llegar a tener México. Y de ahí, pues, sacar un poco de ventaja. Pero no veo a una selección que salga y busque, quieran tener la pelota y se vuelvan locos. Rafa, esto es un mundial. ¿Viste el partido? Esto no es un partido amistoso. Este partido de mundial se tienen que jugar con el cuchillo entre los dientes, calculadores, saber los tiempos. Tú quieres ver aquí demasiada locura y no va a pasar, al menos no en el inicio de la Copa del Mundo. En el partido amistoso, Corea fue muy superior, con todo y que llegaba con jet lag y rejuntando a su selección. ¿Fue muy superior? Fue muy superior a México. No fue muy superior a México. Fue 65-35 de posesión. No fue muy superior. México ha mejorado después de ese amistoso, Rafa. Pero recuerda que México no le ha ganado a ningún equipo europeo de alto nivel, o como dices tú, de segundo nivel, ni de Asia en los últimos 2 años. Pero son partidos amistosos, Rafa. No, esos hay que tomarlos con pinzas. Es que es la única referencia que tenemos de México, porque no tuvo eliminatoria. Bueno, pero si vamos a tomar amistosos como referencia, fíjese lo que hace Argentina. Puros partidos moleros. Pues claro. Mauritania, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras. Si los amistosos fueran referencia, México no perdió con Portugal. Exacto. ¿A poco pensamos que México va a estar al nivel de Portugal aquí? Pues no pensamos eso, claro, ¿verdad? Que no. Por supuesto que no. Y con Bélgica se vio muy bien. Como tampoco va a estar al nivel de Corea, gracias por darme la razón. Ahora recordemos, México es históricamente... Ahora resulta que Corea y Portugal están igual. Resulta que México está históricamente clasificado por FIFA como el campeón mundial de los amistosos. En ese partido contra Corea yo no espero nada distinto de México, ¿eh? ¿Por qué esperamos algo distinto? Lo que vimos hoy, eso ha sido el Vasco Aguirre como entrenador. Un técnico controlador, un técnico que ataca pero siempre defendiéndose bien, la marca en ataque, siempre mantiene a los 2 centrales con el contención, suelta a los laterales, le da movilidad a Quiñones que parte por izquierda, termina como un segundo delantero. La ausencia de Montes es clave, puede poner a Edson Álvarez. Yo dejaría a Israel Reyes como lateral por derecha, esa variante que propuso él y la de Jorge Sánchez no es descabellada, pero yo a Israel Reyes lo dejo como lateral por derecha porque por ahí se mueve Heung-min Son.
Corea del Sur es otro equipo, mejor que Sudáfrica claramente, pero tampoco es una potencia. México sigue siendo el favorito para ganar ese partido. A ver, atléticamente son muy superiores. Obviamente en estatura son muy superiores. Ya no son aquellos ingenuotes que eran especialistas en taekwondo y que les prestaban la pelota. Hoy estamos viendo que son 12, 15 jugadores los que están en ligas europeas. Entonces, esa realidad también la podíamos decir en Rusia 2018 y México le ganó bien a Corea. Bueno, y recuerda cómo le ganó a lo Juan Carlos Osorio también, sí. Pero acá no hay un entrenador con la sapiencia. ¿Me vas a decir que el Vasco Aguirre sabe más de fútbol que Osorio? Se quedaron al mismo nivel, los 12 siempre octavos de final, y el Vasco Aguirre nunca se comió 7, Rafa, El Vasco Aguirre nunca se comió 7, discúlpeme, Rafa. A ver, te habla muy bonito Juan Carlos Osorio y es un tipo que de táctica sabe un montón, pero la experiencia y el colmillo lo trae Javier Aguirre. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, en el partido contra Brasil, Juan Carlos Osorio no supo qué decirles a los timoratos capitanes como Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Rafa Márquez cuando recularon ante Brasil. Javier Aguirre los agarra patadas y los saca a la cancha. Claro, lo que tú decías esta mañana de la tercera es la vencida para Javier Aguirre. Claro, para mí el Vasco Aguirre es el mejor entrenador en la historia de México porque no hay otro entrenador que haya ido a Europa, no hay otro entrenador que haya dirigido en Champions con el Atlético de Madrid, que haya disputado finales de Copa del Rey, que haya dirigido a otras selecciones como Japón. Tiene un bagaje impresionante. La deuda pendiente es la Copa del Mundo, especialmente por lo que ocurrió en el 2002. En ese entonces era una selección de Estados Unidos emergente, no era una selección como hoy que ha mejorado, que tiene una gran estructura, una MLS que todavía tenía 6 años en ese entonces, y en ese partido de octavos de final, México partía como el gran favorito y el principal señalado termina siendo el Vasco. Se volvió loco en el planteamiento, los cambios fueron muy malos y Estados Unidos le ganó a México el partido más trascendental en la historia del fútbol mexicano. La derrota más dolorosa de México fue allí, en 2002, con el Vasco Aguirre como entrenador. 2010 tiene su revancha y pone al Bofo Bautista para ser titular en un partido trascendental. Eso sí, en la ronda de octavos de final, a México le metieron la mano, el fuera de juego más grande en la historia del fútbol. Tevez estaba por delante de la línea del Conejo Pérez y ese fue el primer gol del partido. Y después Osorio comete un error garrafal, pero claramente el Vasco también termina siendo el principal señalado. Pero claro, la tercera es la vencida, en casa, con su gente, en el mítico Estadio Azteca, a pesar de mexicanos como Rafa, pero afortunadamente hay mexicanos como Eli. Este es el Mundial de México, Caro. Es el Mundial de México. Vamos a hacer como Salma Hayek. ¡Viva México! ¡Viva México! Termine la frase. ¿Cómo? Sí se puede, ¿no? No sé. ¿No se puede? Debería poderse. Por lo que me han dicho, intuyo que este partido ante Corea del Sur va a ser muy parejo y que está prohibido relajarse para México. Con el impulso de esta victoria en la inauguración del Mundial, van a llegar con los bríos bien en alto y a mí me da miedo eso, que se relajen demasiado. Y Guadalajara siempre ha sido una sede que le duele a la selección mexicana. Recuérdanos eso. No es querida la selección. Si hay una ciudad ¿cree usted de Guadalajara, mexicana, no es exactamente. Con razón. No es querida, es en Guadalajara. Hoy se resuelve todo el misterio. Ahí está el problema. Ahí viene, los traumas que se Gracias por la sinceridad, Rafael. No, es tipo sincero. Mira, con Bora Milutinovic, una selección competitiva, un año de preparación, llega a jugar a Guadalajara, le roba jugadores como Fernando Quirarte, Jorge Dávalos, no me acuerdo de otros más, y la gente abuchando desde el principio a la selección mexicana. La selección mexicana no es bien querida en Jalisco. Bueno, pero hoy tienes a varios de Chivas. Eso puede favorecer tal vez que los... Es el club que más jugadores dio a la selección. Está Brian Gutiérrez, está Romo, está en la portería el Tal. O sea, yo creo que la gente puede decir, bueno, aunque sean en contra de México por ser de Guadalajara, que hay una base de jugadores de Chivas que puede llegar a motivarlos. Ahora supuestamente hay 20,000 coreanos que tienen boleto para acudir al Akron. Eso va a ser sabroso, ¿eh? Eso también se va a hacer muy sabroso. ¿En cuántos días es el próximo partido? 18 de junio es el partido en Guadalajara. Próximo jueves. Sí. No, Guadalajara tiene que estar a la misma altura que Ciudad de México. No, bueno, a ver, perdón. Guadalajara tiene la mejor cancha de todas las que hay en México. Tiene el mejor estadio de todos los que hay en México. Tiene la mejor logística de todos los que hay en México. Pero tiene unos baches, unos socavones cuando llueve. Y va a llover ese día.
Todavía falta mucho para que Llévate sepamos si canoa, va a llover. José, llévate una canoa, un kayak. ¿Tú vas a estar allá? Voy a ir. Sí, va sí, a sí. estar bueno, pero vete con tiempo para que puedas llegar porque es difícil el tema de accesar al Estoy estadio. seguro que México va a jugar de local, Caro. Hasta no, no ver, eso no sí. creer. México va a ser local y estoy seguro que la afición de Guadalajara va a responder. Y corregirte en algo, Sí. la derrota ante Estados Unidos no le dolió a México, Ah, no. le dolió a los mexicanos. Bueno. Es lo mismo. No, Rafa. no es lo mismo. No le porque dolió a la selección, estás diciendo. Cuestión de semántica. A lo que voy es al fanatismo, porque en México se te educa y sobre todo antes, se te educaba. México robó, Estados Unidos robó Texas, robó California, robó Arizona. Hay una relación de amor-odio entre el mexicano y Estados Unidos. Te lo cuento porque mi generación y las que siguieron, tú decías, Estados Unidos, pero querías venir a Disneylandia, pero te llevaban un chocolate a Estados Unidos tus abuelos y eras feliz, y el que llevaba una pluma Bic de esas rudimentarias a primaria y secundaria, ese era Dios. Hay esa relación, por eso les dolió a los mexicanos, pero México yo lo dejaría aparte. Siempre hemos hablado que el problema de México es la contundencia, que los goles que escasean. Esta es la primera vez que México tiene una victoria con varios goles desde 2014 cuando le ganaron a Croacia. Esto es un dato muy alentador. Se acabó la falta de contundencia en la selección mexicana de fútbol. Me faltaba por hacer esa pregunta, señores. Es muy pronto para saberlo. No, yo creo que no. Porque hoy lo que generaste, por ejemplo, en la que se ve pues un poco egoísta Quiñones, ¿no? Si hubieras tenido un 90% de efectividad, porque tener un 100 ni las mejores selecciones del mundo la tienen, podría considerar, pero es muy difícil y sobre todo cuando después te van a faltar ideas. Si de pronto ese fútbol que intenta Javier Aguirre no te da alternativas, tenemos que ver qué otras opciones busca y a partir de ahí ver si el tema gol se puede resolver con México. Pero hoy, por lo mostrado con Sudáfrica, probablemente, y lo decía más temprano Rafa, ¿no? Era ganar, gustar y golear. Faltó golear. Y ahí ya podríamos considerar. Porque a usted no le a mí gustó. sí me gusta, a mí sí me gustó ¿quién te México. entiende? Dijiste pues. calculador. Sí. Calculador. Me gusta esa palabra. Pero Calculador. el dato que claro es buenísimo. Desde el 2014 México no ganaba por 2 goles. Encima hoy gana con goles de los delanteros. Eso es bueno, eso Claro, es positivo. superalentador. O sea, no hay que echar las campanas al vuelo, pero son pasos en la dirección correcta. Ganar, Eli, usted es entrenadora, se trabaja mejor cuando se gana, se descomprime la presión. Imagínese hoy un empate en Ciudad de México contra Sudáfrica. Rafa estaría pidiendo que hay que echar al Vasco. No, déjà vu de Qatar. Sí. Déjà vu de Que Qatar. traigan a Milito, ahorita acaba de decir, que traigan a Milito Y Almada para... como asistente técnico de Milito. Pero Se volvería loco. Dinero hay, además. Lo que pasa es que el jugador, yo me acuerdo que una vez le preguntaba a Hugo Sánchez cuando jugaba en el Atlante, ¿por qué un centro delantero falla goles? No me supo contestar, le dijo a Luis Miguel Salvador, hoy me pregunta que por qué fallamos los goles. Sí, te estoy preguntando ahí, como diciéndole... Es una buena pregunta. ¿Necesitas vejigas para poder nadar? No me contestó, pero sí, ¿qué trauma emocional tiene el delantero mexicano para fallar goles casi hechos? Bueno, Rafa, Raúl Alonso Jiménez es una descripción gráfica de lo que usted Claro. acaba de decir. Antes del gol, en el primer tiempo tuvo una donde un pase fantástico que le pusieron y terminó rebanando la pelota. Sí, le pega muy feo. Después hay otra, la primera que tuvo México, que le mete, en lugar de pegarle con el empeine, le mete la espinilla. Yo sé que él es derecho y fue un remate mordido. Pero es eso, Rafa, la presión hoy marcó y eso va a permitir de que juegue con más confianza. Quiñones, una certeza. Hoy Quiñones estuvo volando. Hoy quedó claro que Quiñones tiene que ser el delantero por el cual se siga construyendo. Cortar ese circuito. Claro. Es decir, finalmente Javier Aguirre se iluminó y dijo, a ver, tengo a Quiñones y tengo a un tipo que juega igual a Julio Furch, como es... Buena Jiménez. referencia. Vámonos entonces a jugar por ahí. ¿Qué va a hacer Corea? Cortar ese circuito, interrumpirlo. Y se acabó entonces este matrimonio que tan fastuosamente los tiene ustedes en el clímax de la felicidad. Bueno, pero si te van a preocupar y a ocupar en Quiñones y a cortar esos circuitos o esas sociedades que puede hacer, pues ahí necesitas que jugadores como Brian Gutiérrez pesen más, como el Piojo Alvarado pesen más y te puedan ayudar a equilibrar eso, porque pues también si se van a preocupar de Quiñones, ahí va a haber una o dos marcas, Rafa. No, entonces claro. No te va a necesitas liberar otra dos. zona de la cancha. Claro. De acuerdo. Para Quiñones igual y sí necesitas dos. No, los jugadores coreanos atléticamente están en el mismo potencial del fenotipo y el genotipo de Quiñones. Van No a me queda competir ninguna mejor que duda. Sudáfrica, es cierto.
Para los que ahora se están conectando, ¿quién fue el jugador del partido? ¿A quién se lo dan? ¿A Quiñones? ¿A Raúl Jiménez? Oh, Quiñones nos queda claro, ¿no? Sí. No hay Sí, duda. Julián Quiñones. Por el simbolismo ¿Y el del primer árbitro? gol. Todos los balones importantes pasaron por los pies de Quiñones. Correcto. Entonces, De acuerdo. para mí Quiñones. Julián Quiñones, hay consenso. En todas las llegadas de México, el común denominador fue Quiñones. Pero me emocioné más con Raúl. Aunque Ah, Rafa por no se haya supuesto. emocionado. El colombiano Quiñones, hay que precisarlo, nada más, ¿no? Colombiano, mexicano, está bien. Sí, está bien, nada más hay que Totalmente. precisarlo. O sea pues. que a ti te incomoda que el No, primer no. gol del Mundial 2026 lo haya marcado un naturalizado. Es que, insisto, incomoda por el hecho de todo lo que disfraza, todo lo que esconde, todo lo que oculta, todo lo que justifica. Es permisivo decirle, sigue sin trabajar, holgazán fútbol mexicano, que siempre encontraremos a un extranjero que no van a aceptar en su patria y que va a decidir jugar por Pero nosotros. a él lo aceptaron en su patria en 2023 y él rechazó el llamado de la Sí, selección. de acuerdo. Él dijo, no, yo me quedo en México, aquí me formé. Y fue una decisión inteligente porque hoy con Luis Suárez, con Lucho Díaz, la tendría más Iba a estar muy complicada, complicada. la tendría más Y aunque complicada en lo Colombia. haya hecho por eso, pero realmente hoy Julián Quiñones, para mí, lo que te demuestra en la cancha y lo demostró en todo el proceso es, quiero estar. Sí, Entonces no podemos decir que, bueno, solamente porque acá sí voy a jugar y acá no. Él se ganó un puesto. Entonces, para mí, Julián Quiñones es tan válido lo que haga él como lo que haga cualquier jugador en la cancha. Después de que vemos esta Colombia que tiene una gran generación de jugadores que vieron hoy a Julián Quiñones marcar el primer gol de la Copa del Mundo, ¿qué se estarán diciendo entre sí? creo que en Colombia dicen, este futbolista podría aportar, pero no sería titular en la selección colombiana. Y hoy en México fue el jugador distinto en el ataque. No, ¿a quién Esa es la dejas principal fuera? diferencia. ¿A quién dejas fuera en Colombia para llevarlo a él? A nadie. No, de la convocatoria sí. En la convocatoria ¿Tú crees al que de la goleador de la Liga convocatoria? de Arabia, donde juega Cristiano Ronaldo, le alcanza para entrar en una lista de 26 futbolistas. Yo no lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo. Con México sí, pues porque en México No, es en México le es el alcanza para ser refugio titular. Perfecto, claro. Yo en Colombia digo que le alcanza para estar en la convocatoria de 26. Titular no, pero en la convocatoria le alcanza. Estaba difícil. Dejó afuera jugadores como Borré. Posición distinta. Sí. Pero Díaz, Suárez. Mi última pregunta para ustedes. Y piénsenla bien, me la responden. Hay otros que le hacen preguntas y no responden. Como Rafa. No son de ESPN, No, no son yo de voy ESPN. directo. Yo voy directo. Después de haber visto este debut con victoria de México sobre Sudáfrica, con 2 goles, no encajaron ninguno. ¿Hasta dónde llega el Tri en la Copa del Mundo 2026? 16avos, 16avos. México va a llegar a la ronda de cuartos de final. Mundial histórico para México. En la mañana dijiste semifinales. ahora No, regulas. no, sí está dijo grabado. cuartos, sí dijo Está cuartos. grabado. No dije ¿Con semifinales. pañal o sin pañal? Bueno, Como sea, ¿no? como sea, Eni, ahí como sea. Si llega al sexto, qué bueno. Como sea, Caro. Para mí llega al quinto partido. Quinto partido para México en esta Ay. O sea, Copa del cuartos de Mundo. final. ¿Cuartos de final? No, O sea, quinto no hay partido es sexto octavos. partido. Ah, es Quinto octavos, partido es es cierto. octavos. Ah, sí, porque ahora 6 tenemos O sea, partidos no de llegan al cuartos. sexto. O sea, para mí no llegan al ¿Tú sexto. crees que Va a ser México va a estar entre México los va a 8 ser mejores? Sí. lo mismo de otras copas del mundo, ¿no? Claro. Solamente que hoy cambia por ser un partido más. Para Rafa, México nada más juega 4 partidos. Para él y juega 5, Totalmente. para mí 6. Ok, está bien. Y tenemos una cena. Para Ahí ti, está. Caro. Para mí llega a los cuartos de final. Sí, muy bien. ¡Eso! Aquí estamos los positivos. Allá, bueno, Eli también, acérquese, Eli. Acérquese, Eli. Acá. Eso, ganas. bien, Eli. Qué ganas de quedar bien con los mexicanos. No. Y ustedes, No, los mexicanos, no, no. Se está que diciendo son falsos. tan Yo fáciles sé que de sobornar. lo dicen de corazón, Rafa. No, el mexicano Totalmente. es fácil de sobornar y de chantajear. Con que le hablen suavecito al oído, cae en la trampa. Les están tendiendo una trampa. Pero bueno, O sea, nos está diciendo Esto falsos. quedó grabado. Embusteros. Esto Mentirosos. quedó grabado y esto fue visto por más de 100,000 personas que se han conectado en esta hora y pico de show que llevamos aquí desde el Tone Watch Bar de LA Live. Cuando quieran pueden venir, aquí vamos a estar todos los días después de los partidos importantes. Aquí estamos, de aquí no nos vamos, pero hoy y terminamos. Y una invitación al aficionado mexicano, ¿no? ¿A qué?
Mantengan las veladoras, pero preparen los cirios para el funeral. Está muy próximo. Ay. Fúnebre. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Esperemos no tener un rosario en mano para ninguno de los partidos de México en esta fase de grupos. Comenzar así es ilusionante, digan lo que digan por ahí. En nombre de Rafa Ramos, de Eli Patiño, de José del Valle, yo soy Carolina Guillén. Mañana estará Dairon Quiroz, estará Richard Méndez. Seguimos aquí en el Tom Watch Bar. Ustedes son los invitados especiales, los VIP a la Copa al Día, en vivo y directo. Arrancó el Mundial y vaya que lo disfrutamos. Hasta pronto. Presentado por GMC.